Se suponía que iba a ser el próximo TikTok, una aplicación viral de IA que convertía a todos en directores de cine, alcanzó 1 millón de usuarios más rápido que ChatGPT y parecía imparable. Ahora está muerta. El furor se apagó y aquello se convirtió en un pueblo fantasma y detrás de escena las cosas se estaban desmoronando. ¿Cómo pudo salir tan mal una aplicación que prometía cambiar la forma en que consumimos entretenimiento? Soy Josh y en el episodio de hoy de The Infographics Show revelaremos por qué Sora está cerrando sus puertas para siempre. La desaparición de Sora es la más dramática en el ámbito de la inteligencia artificial hasta la fecha. En tan solo 3 meses después de su lanzamiento, cayó del primer lugar en la sección de aplicaciones gratuitas de la App Store al número 101, en Google Play cayó aún más bajo, al 181. Las descargas alcanzaron su punto máximo, con 3.2 millones en noviembre, bajaron a 2.2 millones en diciembre y habían caído hasta 1.2 millones para finales de enero. Eso es una disminución del 45% mes a mes. Había noticias aún peores para los desarrolladores de Sora, OpenAI. Las personas que descargaron la aplicación la abandonaron casi de inmediato. El 90% la dejó en menos de un día después de descargarla. Una semana después, solo el 2% seguía usándola, y para el día 30, incluso la mitad de esos pocos que quedaban se rindieron. La mayoría de los usuarios parecía abandonar después de usar Sora una sola vez. Para OpenAI, no solo fue una vergüenza a nivel de reputación, también estaba afectando seriamente las finanzas de la empresa. Se dice que Sora gastaba alrededor de $15 millones diarios en costos de procesamiento, con GPU con un costo estimado de $1.30 por cada video generado. Para finales de enero, Sora solo había generado $1.4 millones, y tan solo ese mes el gasto cayó un 32%, lo que aceleró aún más la caída. Las pérdidas apenas comenzaban a acumularse. Lo veas por donde lo veas, es la historia de inteligencia artificial más espectacular de fracaso y caída hasta la fecha. Entonces, ¿por qué Sora fue un fracaso y cómo pudo OpenAI equivocarse tanto? Cuando OpenAI lanzó Sora, técnicamente Sora 2 en septiembre de 2025 no estaba pensado para ser otro generador de videos con inteligencia artificial como Runway o Midjourney. Se suponía que iba a ser algo más grande, una red social. OpenAI analizó la economía de la atención y decidió que no solo quería impulsar los videos, querían ser dueños de la plataforma donde se publicaban y compartían. Así que construyeron un clon de TikTok, pero en lugar de un feed lleno de contenido creado por usuarios, estaba lleno de porquería generada por IA. Pero la función estrella de Sora se llamaba Cameos. Grababas un video rápido de tu rostro y tu voz, y de repente podías ser la estrella de cualquier video. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Un mundo donde ya no creamos contenido, solo le damos instrucciones. Parecía funcionar por un momento. El revuelo fue enorme y el crecimiento explosivo. Una vez que se abrieron las invitaciones, Sora tuvo 1 millón de descargas en iOS la primera semana. El lanzamiento para Android en noviembre de 2025 tuvo 470,000 descargas en su primer día, fue un éxito instantáneo. Pero luego, casi igual de rápido, las cosas empezaron a desmoronarse. Resulta que la razón por la que Sora se volvió viral no era lo que uno esperaría. La gente no estaba emocionada por protagonizar un video ellos mismos. Querían poner a figuras conocidas, especialmente personajes de caricaturas, en mundos generados por IA. Eso fue un desastre de relaciones públicas. En cuestión de días, videos de Bob Esponja como Nazi, Pikachu participando en tiroteos violentos y princesas de Disney en situaciones comprometedoras se volvieron virales. La interacción estaba por las nubes, pero no a todos les hizo gracia. La mayoría de los personajes que se usaban en los videos pertenecían a grandes estudios de Hollywood. Para ellos, la avalancha de contenido que salía de Sora solo significaba una cosa: infracción de derechos de autor a escala industrial. Pronto, abogados del entretenimiento muy caros estaban en la puerta de OpenAI. Una semana después del lanzamiento de Sora, ocurrido el 6 de octubre, la Asociación Cinematográfica, o MPA, emitió un comunicado público. Exigió que OpenAI tomara medidas inmediatas y decisivas para evitar que la plataforma se inundara de violaciones de contenido protegido por derechos de autor. OpenAI acababa de cerrar una ronda de financiación masiva, valorando la empresa en $157 mil millones. El director general, Sam Altman, sabía que los abogados de la MPA podían ver que la empresa era un blanco fácil para una demanda enorme por daños y tenían que actuar rápido. La raíz de la creencia de la NPA era que OpenAI había adoptado una política de exclusión voluntaria en cuanto al control de derechos de autor en Sora. En otras palabras, a menos que específicamente excluyeras tu contenido del uso en Sora, quedaba libre para que lo usaran. A los 3 días del lanzamiento de la plataforma, incluso antes de la queja pública de la NPA, la política de exclusión voluntaria ya había sido cancelada. En su lugar, ahora hay una política de inclusión voluntaria,
Sora ahora solicita permiso explícito a los titulares de derechos antes de usar sus personajes. También les da control sobre cómo aparece su propiedad intelectual o PI en el contenido generado por Sora. Eso fue un movimiento bastante ágil. Esencialmente, traslada la responsabilidad del control de contenido de la plataforma a los titulares de derechos, eliminando gran parte del riesgo legal en el proceso. Pero no todos lo aceptaron. El director general de la NPA, Charles Rivkin, escribió que OpenAI debe reconocer que sigue siendo su responsabilidad, no la de los titulares de derechos, prevenir infracciones en el servicio, Sora 2. Desde entonces, OpenAI ha tomado varias otras medidas para intentar tranquilizar a los titulares de derechos. Añadió una marca de agua visible a todos los videos generados por Sora para mejorar la transparencia y disuadir el uso indebido. Estableció un equipo de revisión para monitorear y eliminar cualquier contenido infractor o dañino, incluyendo material racista u ofensivo. También prohibió la generación de ciertas representaciones de personas muy conocidas, pero lo más revelador es que eliminó toda la propiedad intelectual infractora. Puede que eso haya satisfecho a los abogados, pero también acabó con toda la diversión. De la noche a la mañana, la plataforma pasó de ser el viejo oeste a un pueblo fantasma. OpenAI aprendió por las malas que no puedes construir una red de videos virales sin la cultura que hace que las cosas se vuelvan virales. Sora ofrecía contenido basura generado por IA, pero nosotros ofrecemos contenido 100% hecho por humanos. No olvides darle like, compartir y suscribirte. No solo era Hollywood quien iba tras Sora, potencialmente era todo el mundo. Alrededor de la misma época que la carta de la NPA, Zelda Williams y Bernice King, las hijas de Robin Williams y Martin Luther King Jr. respectivamente, condenaron públicamente los videos generados por IA que presentaban a sus padres, incluyendo representaciones racistas del líder de los derechos civiles. Esos videos ofensivos no fueron incidentes aislados. Temiendo posibles demandas y mala prensa, OpenAI comenzó a bloquear contenido que presentara a aún más figuras públicas. ¿Quieres hacer un video de Taylor Swift respaldando tu producto? Bloqueado. Un deepfake del presidente será para la próxima. A los usuarios solo les quedó una opción para tener algo de protagonismo, ellos mismos. Como si Altman no estuviera ya hasta el cuello de problemas de derechos de autor, Cameo, la plataforma de videos de celebridades, demandó a OpenAI por el uso del nombre. Los tribunales estuvieron de acuerdo, y en noviembre de 2025, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que impedía a OpenAI usar el nombre. OpenAI rápidamente lo cambió a personajes, pero el cambio no hizo nada para resolver el desastre subyacente con la función, la privacidad o la falta de ella. Es la falla fatal de Sora. La función de personajes estaba pensada para ser el corazón de la aplicación, pero hay un problema con eso. Requiere que subas tu rostro y tu voz. En otras palabras, se espera que pongas tus datos biométricos en manos de una empresa externa de inteligencia artificial que está siendo demandada por infracción de derechos de autor. Aún peor, la razón para entregar algunos de tus datos más sensibles es que otros, incluyendo completos desconocidos, puedan simplemente hacer remezclas con ellos para su propio entretenimiento. En una era donde el robo de identidad es común, la idea de dejar que desconocidos hagan remezclas con tu imagen es aterradora. Es difícil entender cómo OpenAI pensó que esto era una buena idea. La primera semana de Sora mostró hasta dónde estaría dispuesta a llegar la gente. Para quienes probaron con personajes, ver una versión de sí mismos hecha por IA no fue precisamente entretenido. Fue inquietante, incluso perturbador. Para Sora, fue un error fatal. La mayoría de los usuarios que probaron la aplicación se retiraron, preocupados por la privacidad y por compartir su imagen digital. Las personas que probaron la función de personajes nunca la volvieron a usar. Al final, la función que se suponía debía aumentar la participación terminó alejando a los usuarios. Para finales de 2025, la luna de miel había terminado por completo. En cuestión de semanas, se había convertido en un divorcio. Las cifras de enero de 2026 fueron un baño de sangre. Enero es cuando Sora murió. Las descargas se desplomaron otro 45%. Desde un pico mensual de 3.2 millones en noviembre, las descargas totales mensuales en enero apenas alcanzaron 1.2 millones. Los ingresos también se desplomaron. En diciembre, los usuarios gastaron $540,000 dentro de la aplicación. Para enero, esa cifra se redujo a 367,000, una caída del 32%. Con todo ese bombo, Sora solo generó 1.4 millones en ingresos. Eso es menos de lo que gana un solo influencer de nivel medio en un año. Pero más importante aún, es más de 10 veces menos de lo que OpenAI pagaba por el cómputo de Sora cada día. La atención se fue, el dinero se fue, pero el dolor de cabeza de Altman con Sora seguía ahí. En el mismo trimestre en que se lanzó Sora, la aplicación Gemini de Google explotó con el modelo Nano Banana. Y justo cuando Sora estaba en su punto máximo, Meta lanzó Vibes, su propio feed de video con IA, lo que desvió a todos los usuarios casuales que solo querían jugar y no comprometerse con una nueva red.
El mercado cambió. Sora pasó de ser la única opción a ser solo una opción en un espacio saturado. Y ni siquiera era la mejor opción. En ese tipo de mercado, los usuarios no son leales, son flojos. Irán a donde la herramienta sea más fácil y conveniente. Y en este momento, Sora no es ni fácil, ni conveniente, ni de lejos. Pero la razón más contundente del fracaso de Sora quizá no sea externa, sino interna. Según el Financial Times, el Wall Street Journal y ex empleados, OpenAI está atravesando una crisis de identidad. Sora quedó atrapado en el fuego cruzado. Aterrorizado de perder terreno frente a competidores como Google y Anthropic, Sam Altman puso a la empresa en alerta máxima. Como resultado, OpenAI cambió su enfoque. La empresa concentró todos sus recursos en su aplicación ya consolidada, ChatGPT. Fuentes dentro de la empresa dijeron que si no trabajabas en el modelo de lenguaje, eras un ciudadano de segunda clase. Así que, según se informa, el equipo de Sora quedó al margen. Les faltaban recursos de cómputo, talento e interés. Investigadores veteranos como Jerry Turek, quien llevaba 7 años en la empresa, renunciaron para explorar otras áreas de investigación. Estas salidas significaron que ya no quedaba nadie para defender a Sora, así que la empresa decidió cortar por lo sano y Sora fue abandonado a su suerte. Es una muerte ignominiosa para algo que prometía tanto. El colapso de Sora revela 5 duras verdades sobre el futuro de la inteligencia artificial, las redes sociales y la economía de la atención. La primera es que Silicon Valley parece tener dificultades para recordar que una gráfica de crecimiento exponencial no es un modelo de negocio. OpenAI vio la avalancha inicial de usuarios y asumió que habían creado un nuevo hábito para la humanidad, pero confundieron la curiosidad con la lealtad. Millones de personas descargaron Sora para ver de qué se trataba el revuelo, hicieron un video de su perro volando por el espacio y luego nunca volvieron a abrir la aplicación. Es un fenómeno conocido como la trampa de la novedad. En la era de la inteligencia artificial, adquirir usuarios es barato, pero mantenerlos cuesta una fortuna. Sora demostró que puedes atraer a una multitud, pero no puedes comprar una comunidad. La segunda lección es un golpe brutal de realidad para los diseñadores de productos. Si tu característica estrella requiere esfuerzo, entonces no es una característica estrella, es una molestia. Todo el ecosistema de Sora estaba construido alrededor de la función de cameo, pero para usarla, los usuarios tenían que grabar un video en vivo. De su rostro, verificar su voz y aceptar un laberinto de políticas de privacidad. TikTok te deja desplazarte infinitamente sin ningún esfuerzo. Si le pides a un usuario que haga algo más que eso, básicamente le estás pidiendo que se vaya. En el momento en que introduces fricción, provocas abandono. Cameo pidió demasiada confianza, demasiados datos y demasiado esfuerzo. Era una plataforma que aún no se había ganado eso, y los usuarios votaron con los pies. La lección 3 va directo al corazón del debate sobre la ética de la IA. Cada plataforma tiene un contrato social. En Instagram ese contrato es algo así como, yo te muestro mi vida, tú me muestras la tuya. En Twitter es, yo comparto mis pensamientos, tú compartes los tuyos. Pero ¿cuál es el contrato en una red social de IA generativa? Sora quería que los usuarios crearan y remixearan contenido libremente, pero OpenAI se negó a definir los límites. Cuando los usuarios empujaron los límites, OpenAI entró en pánico y cerró la puerta de golpe. En el proceso, OpenAI cambió el contrato después de que los usuarios ya lo habían aceptado. Cuando cayó el martillo de la censura, la libertad fue restringida, la confianza se evaporó y los usuarios salieron corriendo. La cuarta lección es la más cínica. También es la más importante para entender la industria de la IA hoy en día. En la carrera armamentista de la IA, el cómputo es la moneda. Dentro de OpenAI, Sora se convirtió en un lujo que ya no podían permitirse. Cuando Altman declaró una alerta roja para luchar contra Google y Anthropic, tomó una decisión estratégica. Cada GPU, cada ingeniero, cada línea de código tenía que servir a ChatGPT. Sora estaba consumiendo recursos y generando solo una fracción de los ingresos. Tenía que irse. Si tu producto no es la máxima prioridad del director general, tienes los días contados. Sora no fracasó solo porque la tecnología fuera mala. Fracasó en gran parte porque su empresa matriz decidió que no valía la pena apostar por Sora. Y eso nos lleva a la quinta lección, la que debería preocupar a todos los ejecutivos de IA en Silicon Valley. Sora intentó reemplazar la creatividad humana con la eficiencia de las máquinas. Construyeron un feed lleno de contenido generado por IA, mezclado por IA, sugerido por IA, y se sentía vacío. Las redes sociales funcionan gracias al desorden de la humanidad. Las pausas incómodas, las emociones inesperadas, la experiencia compartida de estar vivos. El feed de Sora era técnicamente perfecto, pero emocionalmente muerto. El colapso de Sora nos muestra que la IA puede impulsar la creatividad, pero no puede reemplazar la conexión humana que nos hace querer compartir. Cuando construyes una red social, estás luchando por una sola cosa, la atención. Y en Sora, se suponía que la atención vendría de los usuarios expresándose creativamente. Se lanzó con la promesa de total libertad creativa, pero casi de inmediato fue limitada por problemas de derechos de autor.
Intentó crear intimidad a través de cameos, pero terminó alejando a los usuarios. Intentó competir en un mercado despiadado, pero fue abandonada por su empresa matriz cuando los costos se dispararon. Sora es un recordatorio de que no importa qué tan inteligente sea el algoritmo, no se puede automatizar el alma. La tasa de abandono era una locura. El impulso se había perdido. Sora está muerta. No es el primer megaproyecto de IA que termina de forma humillante y definitivamente no será el último. Mira cómo Ubisoft apostó por la basura de IA, ahora están arruinados. Para ver qué pasa cuando los desarrolladores de juegos se equivocan o haz clic en este video en su lugar.